Juan Antonio Pedreño, buenos días. Bienvenido Hola, una vez más aquí a los estudios de Onda Regional. Hace muy poquitos días, reelegido presidente de la Unión de Cooperativas de la región de Murcia, las cooperativas de enseñanza. Bueno, sigues al frente también, Juan Antonio, de tus responsabilidades dentro de UCOMOR, la Unión de Cooperativas de la región, y esa proyección también de responsabilidades en el ámbito nacional y europeo. Pero vamos a centrarnos en el sector de la enseñanza. Bueno, ¿cuál es el estado de salud de las cooperativas de enseñanza en la región? Ha terminado este curso escolar, ¿no? Bueno, yo creo que es un estado, diríamos, yo lo calificaría de sobresaliente, por varias razones, ¿no? Porque en un momento tan importante como este, diría, en donde uno de los problemas que tenemos es el tema de la natalidad, estamos viendo que hay una reducción de natalidad, pues las cooperativas de enseñanza están cumpliendo el primer objetivo, diría, que nos marcamos hace mucho tiempo, para saltar esa dificultad, y es ser el centro elegido en primera opción allá en las localidades donde estén cada una de ellas, ¿no? Y eso está permitiendo que efectivamente de momento no haya un problema de reducción de unidades, que eso, unido al acuerdo reciente que firmamos con el Gobierno regional, nos permite pues una cierta tranquilidad en el espacio de tiempo que duran los conciertos educativos. Ese concierto con la comunidad autónoma garantiza la viabilidad de los centros escolares en el profesorado, en cuanto también al sostenimiento de las aulas hasta el año 2029, creo. Sí, es la duración. Firmamos los conciertos educativos en el 2023 y duran 6 años. Entonces lo que nosotros planteábamos era que no era, si firmas un documento con una serie de unidades, no es de recibo porque planifica, no era de recibo que a mitad del concierto educativo pudieras tener una reducción de unidades porque tu planificación no va en esa dirección, ¿no? Entonces le planteamos al Gobierno regional que mientras duren los conciertos educativos esos años, no se produzca reducción de unidades en ninguno de los centros. Normalmente estamos manteniendo el alumnado, pero siempre hay algún centro que puede tener dificultades. Bueno, pues lo que planteamos era que no redujera unidades a pesar de tener esa posible reducción en este sentido. Esto provocó ciertas suspicacias en el sector público, Juan Antonio. Bueno, provocó cierta, diría, la llamada para que también ocurriera lo mismo en el ámbito público. Es lo que ocurrió en definitiva. Sí, sabemos que algunos sindicatos públicos dijeron que eso no se podía hacer solo con la concertada, se tenía que hacer con la pública. Nos parece una buena idea también, no tenemos ningún problema en este sentido. Pero hay que entender que las situaciones son muy diferentes. El profesorado de la pública, con todo el cariño y el respeto y la admiración que le tengo al profesorado de la pública, no tiene un problema de pérdida de empleo en este caso, ¿no? Sino puede ser un traslado en un momento determinado. Nosotros, si se pierde una unidad en 3 años, es una cadena de que al final pierdes una línea y eso supone la pérdida de 10, 15 puestos de trabajo. Aunque de manera colateral, pues nos hemos estado preguntarte un poco sobre tu opinión, Juan Antonio, en torno al proceso de oposición en la enseñanza pública en primaria, que acaba, que están los exámenes ahí. Se habla de un 30% de aprobados frente a un 70% de suspensos. No sé, como reflexión, ¿no? Aunque es un tema colateral. No tengo un criterio especial. Lo que sí es cierto es que, en fin, parece poco. En todo caso, parece un porcentaje bajo en este sentido y supongo que sus motivos tendrán las personas que han examinado a este profesorado, ¿no? Pero sí es cierto que si se iban a aprobar, a admitir 1.500, 1.600 plazas y solo han sido en principio unos 450 o 500 los que han visto el visto bueno de aprobación, pues hay un problema realmente que se une, diría, a que ese número de profesores que entra en la escuela pública, pues también de alguna manera cubre, por un lado, jubilaciones, pero por otro lado, nuevas unidades. Y también hay que medir, como decía anteriormente, hay que medir en general la situación de la natalidad. Esto es un puzzle, diría, en donde una sola pieza no es la que cierra el puzzle, son varias las que tienen que cerrar el puzzle. Entonces, natalidad, jubilación, admisión de interinos, en fin, hay ciertas cuestiones que tienen que cumplir el puzzle. También la bajada de las ratios, claro, las aulas, ¿no? Por supuesto, esa diría que es una que... Pero no podemos estar bajando las ratios siempre, es decir, habrá que ir midiendo, ¿no? Ya bajamos hace unos años, tendrá que bajar a 20, luego a 18... Pero, en fin, habrá que establecer un mínimo en donde efectivamente porque si no, al final, posiblemente, tanto en la pública como en la concertada, si bajamos mucho la ratio, pues a lo mejor el presupuesto de educación llega a unas dimensiones
que no son asumibles para el propio gobierno regional, y yo creo que en este sentido hay que medir también todo este tipo de cuestiones. Y ahora luego desde la perspectiva crítica, no quiero que se haga, pero lo hago desde la perspectiva crítica de ciudadanos de la región de Murcia. Lanzarse, según está el panorama ahora mismo de la educación en la región, a un proyecto cooperativo de enseñanza, ¿es posible, es viable a estas alturas, Juan Antonio? ¿O es preferible decir, tenemos un tejido ahora mismo de cooperativas de enseñanza que lo que deseamos es mantenerlo, ¿no?, más que ampliarlo? No sé qué proyección Bueno, tenéis, pues ¿no? te diré, somos 56 centros cooperativos en este momento, pero se van a incorporar 4 centros más. ¿Por qué? Porque tenían otra forma jurídica, que han visto que esa forma jurídica no es la adecuada, no le garantiza ese futuro, y se van a transformar en cooperativa para tener viabilidad futura. Y vamos a pasar a ser 60 o 61 centros. ¿Qué es lo que hacemos desde nuestra organización? Le damos cobertura. Viene el alumnado, tienen dificultades en la forma que están. Hoy un centro concertado no genera recursos para nadie, de modo que si la titularidad de una persona no tiene recursos, porque los recursos son para profesorado, sueldo y salario, para cubrir los gastos de mantenimiento, que son limitados, y una partida que se llama gastos variables, que es jubilación, sustituciones, etcétera. Por tanto, no es como hace 30 años, ¿no?, donde un titular de un centro podía funcionar. Ahora no es posible. Entonces esto está generando que efectivamente vean que la viabilidad no la tienen en esa forma jurídica. Y por eso hay 4 centros ahora que 2 se van a incorporar ya de inmediato, uno ya se ha incorporado, otro se va a incorporar y otros 2 se van a incorporar de forma diría que casi inmediata, ¿no? Y yo creo que efectivamente sí que creo que una de las soluciones es que sean forma jurídica cooperativa, porque cada centro, cada profesorado, cada conjunto, pues se estructura en función de las posibilidades. Nos autogestionamos, que es lo bueno que tiene el ámbito cooperativo también. Nos autogestionamos y somos, diría, sufridores, ¿no? Porque si faltan horas cubrimos, si no tenemos recursos asumimos la baja de un limpiador, por ejemplo, y lo hacemos nosotros. En fin, somos capaces de hacer eso por mantener los puestos de trabajo, y eso nos da una cierta dimensión diferente a un modelo cooperativo de enseñanza. Modelo cooperativo que combina la mayoría de los casos y de los centros a los propios cooperativistas, docentes cooperativistas, con trabajadores contratados también, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo se articula? Bueno, nosotros desde la organización siempre hemos dicho que hay que entender que los trabajadores hay que tratarlo y tienen que estar exactamente igual que si fueran socios de la cooperativa, porque el modelo educativo, si no existe esa convivencia, el alumnado lo va a sufrir, ¿no? Solo tenemos profesorado contratado, por ejemplo, si un centro tiene 3 líneas, 2 líneas y media son socios de la cooperativa. Solo hay profesorado contratado en aquellas especialidades que no tienen jornada completa, que no llegan a cumplir la jornada completa, que tienen 6 horas, 7 horas. Pero si un centro en su estructura tiene capacidad para tener, imaginemos, 35 docentes en su totalidad, de los cuales 30 pueden tener jornada completa, no dudemos que esos 30 serán socios de la cooperativa. Y solo los 5 restantes, que tienen o media jornada, o 5 horas, o cubren una determinada especialidad, son los únicos que son profesores contratados en este caso. Con motivo de la renovación en el cargo, planteaste, Juan Antonio, también algunas reivindicaciones con respecto a la consejería, las relaciones que se mantienen con la Consejería de Educación. Uno de ellos venía por la actualización de los salarios. ¿Hay alguna, ahora mismo, sí, tenemos diferencia entre los salarios de los profesores de la pública con los de...? Bueno, hay alguna pequeña diferencia, pero sobre todo tenemos 2 años, desde los últimos 2 años no se ha actualizado, no se ha pagado el módulo, en este caso salarial, no se ha cubierto. Entonces, si era un 3% la subida en cada uno de los años, no se ha cubierto tampoco. Entonces, lo que pedimos es que efectivamente se cubran los atrasos que están sin cubrir desde hace 2 años. Había más cuestiones en este sentido, quiere decir que hay más temas, es decir, estamos muy comprometidos con la consejería, pero hay determinados programas que están realizando las cooperativas de enseñanza, los centros educativos, desde septiembre pasado, que no están siendo abonados en su tiempo. Entonces, por eso tenía yo, no sé si tiene que ver o no, Juan Antonio, tenía yo aquí apuntado actualizaciones en materia pre y proa. Proa, sí, son programas educativos que la consejería entiende que determinados centros tienen que hacerlos.
elige a los centros y lo que nosotros planteamos era que una vez que el centro es elegido por la propia consejería, lo importante es que se le abone y no estemos un año entero sin abonar la partida correspondiente, porque los centros concertados tienen que vivir, si no reciben el dinero, tienen que vivir de pólizas. Y no tiene sentido si me has dicho que yo soy un centro elegido para hacer determinado programa porque le interesa a la consejería, tardemos un año en abonar los salarios. Sin embargo, la cooperativa va pagando mensualmente a los profesores. Entonces hay ahí un desfase importante. Y claro, hay centros, especialmente los centros de una línea, que son los que más dificultad tienen. Los centros de una línea pues llevan a tener ahora mismo un desfase importante de 40 a 50.000 euros. Eso para un centro de una línea es un desfase muy significativo. Y dentro de las buenas relaciones que tenemos con la consejería, dentro de la buena línea de solucionar las cosas, pues lo que queríamos era que se abonaran cuanto antes estos recursos, ¿no? Pero somos conscientes de la dificultad que tiene el presupuesto de la región de Murcia. Somos conscientes de que si no se aprueba el presupuesto habrá partidas del Estado que no podrán llegar a la región. Y por tanto, volvemos al puzzle de antes. Se tiene que aprobar el presupuesto para que lleguen partidas del gobierno central a la región, para que una vez ese gobierno pueda pagarle a la cooperativa y a los centros. En fin, en definitiva, ¿qué hay que solucionar? La solución es que hay que darle, el tema es que hay que darle solución a este problema. No recurrir a pólizas, ¿no? Sino para sí, pagar. Sí, todos los centros tienen una póliza. Intereses. Todos, entonces, sí, claro. Uh-huh. Claro, porque somos conscientes de que un mes, 2 meses, 3 meses tengamos que esperar en algún momento. Pero claro, un año es mucho. Un año es mucho. Entonces, un año es un sueldo completo de 1 o de 2 personas y eso al final suma mucho dinero, ¿no? Entonces, lo que le decíamos a la consejería es que redujera el tiempo, que pagara y la situación económica de la región ante la no aprobación de los presupuestos. Por eso instamos a la necesidad de que se aprueben los presupuestos. Hay mucha gente esperando que los presupuestos se aprueben. De los dos, del Estado y de la todo, de todo. Bueno, los del Estado yo creo que no se van a aprobar. Los de Estado no va a ser nuevamente una prórroga. Los de la comunidad, ¿cómo lo ven? Y lo de la prórroga, lo de la comunidad autónoma, me gustaría verlo de forma positiva. Lo que pasa es que el último comentario que he visto hace unos días, pues no me genera un optimismo importante también. Pero yo creo que tendríamos que hacer, yo desde luego desde aquí apelo a que los partidos políticos de la región entiendan que por el bien de la región, porque porque el Estado puede prorrogar y vale, hace su combinación, pero la región depende del Estado, que el Estado le mande unos recursos y por eso tiene que aprobar sus presupuestos para que el Estado le mande los recursos. O sea, la situación es diferente, ¿no? Hasta yéndonos, por eso decía la importancia de que hay unos presupuestos de la región, ¿no? Muy importante, fundamental, diría. Pero, por ejemplo, también las cooperativas, otra de las demandas que se mantenía era la actualización de lo que comentabas antes, Juan Antonio, de los gastos concertados, ¿no? De los gastos para mantenimiento de los gastos de funcionamiento, ¿no? Efectivamente. Es que llevamos como, yo diría que son 11 años o 12 años donde prácticamente los gastos de funcionamiento de los centros no se han incrementado. El módulo de gastos de funcionamiento no se ha incrementado. Y en los últimos 12 años, si miramos simplemente el IPC, pues el IPC está casi en un 22%. Es decir, solo con esa referencia significaría que deberían de estar actualizados. No obstante, el consejero el otro día en la asamblea electoral que tuvimos nos trasladó 3 cuestiones fundamentales. Una, se va a solucionar ya de inmediato, en cuanto se aprueben los presupuestos, el tema de los salarios. Se van a solucionar los pagos que están pendientes y se van a incrementar el módulo de gastos de funcionamiento. Por eso yo creo que en esta solución que esperan, diría, en toda la enseñanza concertada, somos aproximadamente, diría, unos 8 o 10.000 profesores en este caso. No sé si tantos, pero desde luego estaremos en torno a 8.000, más o menos 9.000. Estamos esperando una solución de este tipo. Los 116 centros que hay en la enseñanza concertada y los 8 o 9.000 profesores que hay aquí. Por eso apelo a los partidos políticos a esa sensibilidad de que este colectivo pueda tener cuanto antes resueltos los problemas que tiene. Volviendo al tema de presupuestos, es que estaba ahora reflexionando sobre esa cuestión de que se ha relativizado mucho la importancia de que una administración tenga unos presupuestos o no, ¿no? Últimamente nos decía Rocío, hombre, pues ya funcionan los departamentos, las administraciones, funcionan las consejerías o los ministerios, pero no funcionan. Comentas pero no. No funcionan, porque el dato que acabamos de dar es relevante. El módulo de gastos de funcionamiento en cualquier unidad, ya sea de primaria, de secundaria o de primaria y secundaria especialmente, o de educación infantil,
solo ha subido en 11 años 113 euros. Esto, evidentemente, no necesita más palabras, no necesita más explicación. Cuando el IPC, como digo hace un momento, ha subido más de un 22% en estos años. No necesita explicación. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que los centros ya van al máximo de agotar todas las posibilidades. Sus gastos de funcionamiento están súper recortados. Y puesto que las otras partidas se limitan exclusivamente a financiar los sueldos, seguridad social y, como digo, sustituciones, jubilaciones o cualquier otra cuestión de este tipo, pues no hay margen de maniobra y te hay que recurrir en el 90% de los casos, o 95% a las pólizas, que evidentemente si no se abonan pues se van acumulando y se van haciendo, y a veces se agotan las pólizas y tengo que seguir funcionando. Vas a la entidad financiera, amplíame la póliza. Bueno, pues ya veremos si te la amplío o no te la amplío. Y esta es un poco otra vez ese puzzle del día a día. De la batalla de la gestión. Vamos a coger dos fotografías. La de 1998, momento en el que asumes por primera vez la presidencia de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la región. Nos venimos a 2026. Las diferencias, esto es como con los periódicos, los pasatiempos, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras? En 1998 había un evento súper importante, y es que fue el momento donde la comunidad autónoma acoge las transferencias educativas. Hasta ese momento, todos nuestros ámbitos eran con Madrid. Todos los problemas eran con Madrid, los conciertos eran con Madrid, todo era con Madrid en definitiva. Y claro, lo que necesitamos en aquel momento era ser una organización fuerte, relevante, tener peso, porque hasta entonces realmente, como cada centro negociaba directamente, por decirlo de alguna forma, con Madrid, con el Ministerio para todos sus problemas, la necesidad de estar unidos no era tan evidente. Y a partir del 98 empezamos a negociar aquí todo. Transferencias educativas, ya son el 100% de las transferencias, la tiene la comunidad autónoma, por tanto hay que empezar a negociar módulos, condiciones laborales, horario, nueva concesión de unidades para los centros, todo el 100%. Y para que eso tenga un recorrido satisfactorio, tenemos que trasladarle a la Administración que somos una organización fuerte, que representa un porcentaje alto de los centros concertados de la región. Y en este caso, quiero señalar que en la región de Murcia el cooperativismo de enseñanza representa más del 50% de todos los centros concertados que hay en la región. Es un caso único en España porque cualquier otra comunidad no llega apenas al 10% la representación del cooperativismo de enseñanza en esa comunidad. Por tanto, el caso que hay en la región de Murcia es un caso paradigmático, diría. No anecdótico porque es consecuencia del trabajo de tantas personas en la región, pero sí es significativo decir que si en Madrid, Navarra, Euskadi es el 10, el 12%, el 9% o el 5%, como ocurre en algunos territorios, en la región de Murcia somos el 50%. Somos la organización más representativa de la enseñanza concertada en la región de Murcia. Y de la comparativa de las fotografías a sacar la bola de cristal. ¿Cómo ves el futuro, ¿no? El sector de la enseñanza y de la enseñanza, en este caso de las cooperativas? Pues el futuro está diría que tocado, pintado, con muchas variables, ¿no? Evidentemente todos los cambios educativos que se están dando, los cambios hacia el mundo empresarial, los cambios hacia la formación que tienen que tener todos los docentes y, por tanto, lo que tiene que ofrecer a todo su alumnado, ¿no? La adaptación a las nuevas, profesiones que va a haber, que hay que formar a la gente en una dimensión determinada, ¿no? Diferente de la que tenemos ahora. Pero, por otro lado, el problema de la natalidad es un problema acuciante en la región de Murcia. Nosotros tenemos que intentar que eso no afecte a los centros y, por tanto, estamos trabajando permanentemente, actualizando los centros, modernizándolos, dando mejores instalaciones, mejores medios, mejor educación, en definitiva, lo que podamos en este sentido cada centro, para que, efectivamente, la máxima que tenemos es que seamos el centro elegido en primera opción cuando llegue el momento de la elección por los padres. Eso limite la posible reducción de unidades en los centros nuestros. Bueno, es una situación compleja, una que no podemos obviar, que es la natalidad y, por tanto, la circulación, que tiene que ir, diría, acompasada con la disposición de la Administración para adaptar las ratios de las aulas a esa bajada de la natalidad. Eso tiene que ir ahí. Y, por otro lado, la modernización de nuestros centros, la adaptación hacia lo que el alumnado va a necesitar en los próximos años. Por eso estamos trabajando en enseñarle a los orientadores cuáles son los sectores emergentes en la región de Murcia. Porque creemos que el alumnado tiene que conocer
qué sectores en la región de Murcia van a ser emergentes en los próximos 10 años. Y a la hora de implantar, de trasladar la educación más allá de matemáticas, lengua, etcétera, más allá de todo esto, pues las competencias que van a necesitar para que al salir del centro educativo vayan a una formación profesional o actúen en una carrera pensando que en los próximos 10 años determinadas profesiones van a estar en vilo. Van a ser las mayores demandantes de empleo. Juan Antonio Pedreño, presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la región de Murcia. Gracias por compartir minutos. Muchas gracias a vosotros por dedicarnos a este espacio. Gracias. La Onda Regional.